Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al día de hoy, que es con relación al suéter básico con mangas. El suéter básico con mangas básicamente es una prenda superior que es, como dice su nombre, totalmente básico. Vamos a estar aprendiendo el molde totalmente ceñido al cuello. Entonces, en este caso, pues cuando ustedes quieran hacer una modificación, pues deben revocarle un poco más al escote. Entonces, continuando, el molde delantero inicialmente, las medidas que vamos a utilizar son la medida de contorno de cuello, ancho de hombro, ancho de espalda, contorno de busto, largo de blusa, contorno de cadera y largo de manga. Vamos a iniciar primero ubicando el punto 1 en la esquina y luego vamos a medir hacia la derecha una cesta de contorno de cuello y vamos a fijar el punto 2. Continuando del punto 1 hacia abajo, vamos a aplicar lo que es la mitad de la cesta de contorno de cuello y vamos a fijar el punto 3. Acuérdense que primero se divide entre 6, luego entre 2 y dicho resultado es que se aplica del 1 al 3, ponemos un puntico y al ladito el punto número 3. Continuando vamos a trazar una línea paralela desde el 3 a la derecha. Recuerden que paralela es que quede totalmente recto, que lo mismo que bajé del 1 al 3 lo bajo por acá para que cuando trace la línea me quede recta. Continuando, del punto 3 al 4 vamos a aplicar lo que es la mitad de ancho de hombro menos 1 centímetro. Buscamos el ancho de hombro, lo dividimos entre 2 y a ese resultado le restamos 1 centímetro y es lo que vamos a aplicar del 3 al 4. Luego, del punto 3 al 5 vamos a aplicar lo que es la mitad de ancho de espalda menos 2 centímetros. Buscamos nuestro ancho de espalda, lo dividimos entre 2, le restamos 2 centímetros y lo medimos desde el 3. Esa distancia donde llegue un puntico y al ladito el punto 5. Luego vamos a trazar una línea paralela sobre el borde del punto 5 a la derecha. Luego del punto 5 al 6 vamos a aplicar lo que es la cuarta de contorno de busto y fijamos el punto 6. Recuerden que hemos hecho líneas con anterioridad, lo cual nos facilita el trabajo. Luego del punto 1 al 7 vamos a aplicar lo que es el largo de blusa y fijamos el punto 7. Luego vamos a trazar una línea paralela con el borde del punto 7 a la derecha. Continuando del punto 7 al 8 vamos a aplicar una cuarta de contorno de cadera y vamos a fijar el punto 8 sobre la línea que acabamos de trazar. Luego vamos a unir el punto 2, 4 con una línea recta. Luego del punto 4 hacia abajo vamos a trazar una línea recta, o sea, lo mismo que yo apliqué de 3 a 4 lo puedo aplicar por acá para que la línea me quede totalmente recta. También tengo la opción de inclinarla un poquito hacia adentro, puede ser 1 o 2 centímetros para que la línea de la sisa me quede suave y de pronto me pueda guiar mejor. Luego del punto, vamos a unir con línea curva el punto 6 al 8 para darle la figura al cuerpo. Esto no puede ser muy profundo, tiene que ser una línea con una curvatura leve. Luego, del punto 1 hacia abajo vamos a aplicar lo que es la cesta de contorno de cuello más 3. Un ejemplo, si mi contorno de cuello es 36, lo divido entre 6, eso me da 6 y luego le sumo 3, lo cual está dando 9 centímetros como ejemplo. Y es lo que vamos a aplicar del 1 hacia abajo y es donde vamos a fijar el punto A. Luego vamos a unir con línea curva el punto 2A para formar el escote. Y acá vamos a trazar una línea curva, pero aquí vamos a tener en cuenta que antes de llegar al final de la línea recta vamos a entrar 1 centímetro y vamos a salir suavemente. ¿Sí me explico? Digamos, vamos recorriendo la curva y antes de acá entramos un poquito y luego volvemos a salir hasta llegar al punto 6. Bueno, continuando con el molde trasero, es muy similar al molde delantero, solo que con unas ciertas modificaciones. Vamos a aplicar en este caso la cesta de contorno de cuello, pero esta vez más 1 centímetro del punto 1 al 2. Y así fijamos el punto 2. Luego del punto 1 al 3 vamos a bajar lo mismo que el delantero, que es la mitad de la cesta de contorno de cuello. Recuerden, siempre van a dividir primero y después por el siguiente punto. Es decir, si mi contorno de cuello es 36, lo divido entre 6, me da 6 y luego lo divido entre 2 y me daría 3. Acá les tenemos en los enunciados los ejemplos. Y así fijamos el punto 3.
Luego vamos a trazar una línea paralela del punto 3 a la derecha. Luego, del punto 3 al 4 vamos a aplicar lo que es la mitad de ancho de hombro. Fíjese muy bien que acá en el delantero bueno, acá les voy a mostrar mejor. En el delantero aparece que del 3 al 4 se le resta 1, pero acá sí se deja completo. Porque acá adelante, pues le estamos sumando 1 centímetro más del 1 al 2, lo cual estaría dándole el mismo tamaño del hombro del delantero. Entonces, del punto 3 al 4 buscamos el ancho de hombro, lo dividimos entre 2 y es lo que vamos a aplicar del 3 al 4. Luego, del punto 3 al 5, vamos a aplicar la mitad de ancho de espalda. Solamente la mitad de ancho de espalda, donde llegue la medida pongo un puntico y al ladito pongo el punto 5. Luego, del punto 5 a la derecha, vamos a trazar una línea recta paralela con el borde. Luego, del punto 5 al 6, vamos a aplicar lo que es una cuarta de contorno de busto menos 1 centímetro. ¿Sí? Buscamos nuestro contorno de busto, lo dividimos entre 4 y a ese resultado le restamos 1 y es lo que vamos a aplicar del 5 al 6. Luego, del punto 1 al 7, vamos a aplicar lo que es el largo de blusa más 2 centímetros. Y vamos, así fijamos el punto 7. Luego vamos a trazar una línea paralela con el borde en el punto 7 a la derecha. Luego, del punto 7 al 8 vamos a aplicar una cuarta de contorno de cadera menos 1. Buscamos nuestra cadera, que si nuestra cadera es 92, la cuarta es 23. Se le resta 1 y sería 22. Lo que tendríamos que aplicar del 7 al 8. Un ejemplo. Luego, del punto 7 al 8 ya lo aplicamos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a unir el punto 2, 4 con una línea recta para formar la línea del hombro. Luego vamos a trazar también la línea recta hacia abajo del punto 4. Recuerden que puede trazarlo recto o entrar 2 centímetros antes o 1 centímetro antes para que la línea quede un poquitico más inclinada. Luego con línea curva vamos a unir el punto 6, 8. Recuerden que no puede ser muy profunda, sino con una curvatura leve. Luego del punto 1 hacia abajo vamos a aplicar lo que es la mitad de la cesta de contorno de cuello menos 1. Es decir, vamos a coger nuestro contorno de cuello 36, lo dividimos entre 2, lo dividimos entre 6, perdón, me da 6, luego lo dividimos entre 2, me da 3 y a ese 3 le vamos a restar 1 al final, lo cual daría 2 centímetros y sería lo que yo aplicaría del punto 1 al A. Luego vamos a unir con línea curva el punto 2 al A. Mira, aquí se van a dar cuenta que el escote es mucho más angosto porque este escote corresponde a la parte trasera del molde. Y luego vamos a realizar una curva empezando desde la línea, suavizando hasta llegar al punto 6 o viceversa. Lo importante es que acá la sisa no, en este caso pues no tiene que entrar, puede quedarse nada más acá. Pero si usted inclinó más la línea, pues usted suaviza recostando la curva sobre esa línea. Luego con relación a la manga, las medidas que se van a utilizar es lo que es el contorno de busto, el ancho de espalda, contorno de brazo y largo de manga. Entonces, lo primero que vamos a hacer es fijar el punto 1 en la esquina del papel. Luego, del punto 1 a la derecha, vamos a aplicar lo que es la mitad de ancho de espalda menos 1 centímetro. Es decir, si mi espalda es 36, por ejemplo, lo divido entre 2, me da 18, menos 1 sería 17. En caso de que la medida fuera 36, obvio. Y sería de esta forma que yo aplicaría el punto 2. Luego, del punto 1 hacia abajo, vamos a aplicar lo que es el largo de manga. Si mi manga es de 18, yo mido 18 desde el 1 hacia abajo, a donde llegue pongo un puntico y fijo el punto 3. Luego, vamos a buscar la forma que con estas medidas vamos a formar un rectángulo, ¿sí? Que si de pronto de aquí a acá yo fijé 17, yo fijo de aquí a acá 17 y de aquí a acá pues trazo una línea recta para formar un rectángulo totalmente parejo.
Luego, del punto 3 sobre la línea, vamos a aplicar lo que es la mitad de contorno de brazo. Que si mi contorno de brazo es 30, aplico 15. A donde llegue la medida, fijo un puntico y al lado pongo el número 4. Luego, del punto 2 hacia abajo, vamos a aplicar lo que es una décima de contorno de busto. Es decir, mi contorno de busto lo divido entre 10 y sería lo que yo aplicaría del 2 al 5. Y así fijo el punto 5. Luego vamos a unir con una línea recta el punto 1 y el punto 5. Luego vamos a buscar del 1 al 6, vamos a aplicar la mitad de la distancia que hay del 1 al 5. Recuerden que dos rayitas entre dos números en la teoría significa una distancia. Entonces acá me está pidiendo la mitad de la distancia que hay del 1 al 5. Es decir, yo cojo con mi metro, mido cuánto quedó la línea del 1 al 5 y en toda la mitad fijo un puntico que sería el punto 6. Luego, del 1 al 6, del 1 a A, perdón, es cuestión de buscar la mitad del 1 al 6 y fijo A. Y buscar la mitad que hay de 6 al 5 y ahí fijo el punto B. Luego, del punto A hacia arriba voy a medir 1 centímetro y del punto B hacia abajo voy a medir 1 centímetro para fijar el punto D. Y pues la medida que queda del A hacia arriba sería el punto C. Luego vamos a trazar una línea curva pasando por la C y finalizando en el punto 6. Empezando en el 1, pasando por la 6, finalizando en el 6. Luego vamos a continuar del 6 pasando por la D y finalizando en el 5 para poder dar un efecto de S. Luego vamos a trazar con línea recta el punto 5 al 4. Y con esto damos finalizada la teoría del suéter básico con mangas. Tienen que tener en cuenta algo. Los suéter básicos en este caso va a quedar fijo al cuello, es decir, con el escote exacto del cuello. Entonces yo lo que puedo hacer es hacer unos revoques. Es decir, vámonos aquí para el molde delantero. Acá tengo mi molde delantero. Acá como me va a quedar en el mero cuello y acá debajo de la misma, debajo del cuello también, yo lo que puedo hacer es revocar 1 o 2 centímetros y ampliar el escote, pues para que mi cabeza quepa por el escote, ¿ya? Digamos que este es el básico para poder partir y hacer las modificaciones de escote. Entonces, pues con esta forma y haciendo esta aclaración, damos por finalizada la clase de hoy.